Mi madre me exige mantener a mi hermano porque él no puede trabajar, pero cuando vi cuánto ganaba. Cuando todo este desmadre empezó, yo llevaba tiempo sintiendo que algo no cuadraba, pero nunca imaginé que la cosa iba a explotar así de feo. Soy el mayor, tengo 28 años, y desde que mi papá murió cuando yo estaba en la preparatoria, mi mamá decidió que yo era el hombre responsable de la casa aunque ya ni viviera ahí. Ella siempre ha tenido esta idea rara de que los hijos mayores tenemos que cargar con todos los problemas familiares aunque estemos tratando de sobrevivir por nuestra cuenta. Y luego está mi hermano menor, Julián, que tiene 24. Según mi mamá, él no puede trabajar porque tiene ansiedad, pero no ansiedad diagnosticada ni tratada ni nada, sino esta ansiedad que aparece convenientemente cada vez que alguien le sugiere que se levante del sillón y haga algo útil con su vida. Durante años me dejó caer indirectas de que debía ayudarlo, pero hace unos meses dejó de insinuarlo y empezó a exigírmelo como si fuera una obligación moral escrita en alguna piedra antigua que solo ella puede leer. Al principio pensé que tal vez mi hermano estaba pasando por algo serio. No me cuesta admitir que me sentí un poco culpable por no haber estado más presente. Soy trabajador de construcción, siempre estoy en obras, moviéndome de un lado a otro, y la verdad es que he vivido mi vida muy aparte del caos emocional de mi familia. Cuando mi mamá me llamó llorando diciendo que Julián no salía del cuarto, que no comía bien, que estaba deprimido, que no podía ni caminar al buzón sin sentirse mareado, realmente pensé que algo grave sucedía. Me pidió que lo ayudara con dinero para comida y medicinas y acepté sin dudar. Mandé dinero varias veces, pensando que era algo temporal, que mi hermano iba a tomar terapia, que mi mamá iba a poner de su parte para empujarlo. Pero conforme pasaban los días, las peticiones dejaban de sonar como ayuda mientras se recupera y empezaban a sonar como esto es lo que tienes que depositar cada semana, porque así debe ser. La cosa se puso insoportable cuando mi mamá empezó a llamarme en la madrugada para decirme que su pobre Julián no tenía cómo pedir comida y que yo debía mandarle dinero en ese mismo momento. Un día estaba yo en una obra, en el techo, ajustando unas vigas, y me entró una llamada de ella gritando que si no depositaba, su hijo menor iba a desmayarse de hambre. Casi pierdo el equilibrio del susto. Esa fue la primera vez que pensé que me estaban viendo la cara, porque mientras mi mamá lloraba en el teléfono diciendo que Julián estaba tirado en la cama sufriendo, yo lo había visto el fin de semana anterior jugando videojuegos en línea, riéndose con sus amigos como si nada, con una silla gamer que claramente no compró mi mamá. Un día decidí ir a su casa sin avisar. Llegué cansado del trabajo y entré directo, porque mi mamá siempre deja la puerta sin seguro. El ambiente estaba igual que siempre, pero lo primero que vi fue a Julián sentado en su escritorio con un monitor enorme y unos audífonos que cuestan más de lo que yo gano en una semana. Se veía perfectamente sano. Ni pálido, ni tembloroso, ni deprimido, ni nada de lo que mi mamá decía. Le pregunté cómo estaba y me contestó muy tranquilo que normal, que andaba cansado, pero bien. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que estaba trabajando, pero con una sonrisa tan rara que no supe si estaba bromeando. Después, cuando lo presioné para que me explicara por qué mi mamá insistía tanto en que yo debía mantenerlo, se rió y dijo que ella exageraba todo porque así es ella, como si fuera un chiste. La conversación se puso más turbia cuando le pregunté cómo pagaba todas las cosas que tenía. Pensé que me iba a decir que había vendido algo o que estaba haciendo trabajos desde casa, pero sin pena ni nada me dijo que ganaba bastante dinero en una cuenta de contenido para adultos. Yo me quedé helado porque primero pensé que estaba bromeando, pero cuando se lo tomé en serio y le dije que eso no justificaba que mi mamá me pidiera dinero para él, se encogió de hombros y dijo que mi mamá no sabía exactamente cuánto ganaba y que prefería mantenerla en modo dramático para que yo siguiera mandando dinero. Me ardió cada parte del cuerpo. Había estado partiéndome la espalda en trabajos pesados, enviando dinero que realmente necesitaba para mis propios gastos, mientras este cabrón vivía mejor que yo. Cuando fui con mi mamá a decirle que ya no iba a soltar un centavo más, ella hizo como si fuera yo el que estaba loco. Le expliqué todo, le dije que Julián ganaba bien, que no estaba enfermo, que no necesitaba ayuda, que yo ya no podía hacerme cargo, que no era justo. Mi mamá me respondió que el trabajo de mi hermano era muy desgastante emocionalmente y que yo, como hombre responsable de la familia, debía apoyar. Dijo eso mismo, palabra por palabra, y todavía añadió que debía sentirme orgulloso de que mi hermano generara ingresos de forma moderna. La discusión terminó cuando me gritó que si no iba a mantener a mi hermano, entonces debía devolverle todo el dinero que gastó en mí desde que nací.
Yo ya no sabía si reír, llorar o irme del país. Me sentí usado, manipulado y también idiota por haber caído por tanto tiempo. Esa misma tarde dejé de responder sus llamadas y decidí que si querían seguir viviendo en esa fantasía, podían hacerlo sin mí. Pero ni de lejos imaginaba que esto era solo el comienzo. Actualización 1. Habían pasado unas 2 semanas desde que corté contacto y todavía estaba tratando de acostumbrarme al silencio incómodo que queda cuando uno deja de ser el bombero emocional de su propia familia. Yo seguía trabajando como siempre, tratando de concentrarme en mis cosas, pero cada vez que sonaba el teléfono sentía este reflejo automático de tensión, como si esperara otra llamada dramática de mi mamá. Aún así, había tomado una decisión firme de ya no meterme en el juego que ellos mismos habían creado. Pensaba que al bloquearlos las cosas se enfriarían, que quizá mi mamá entendería que se había pasado de la raya y que mi hermano tendría que hacerse cargo de su propia vida. Esa era mi ingenuidad hablando, porque no me conocía tan bien como creía. Mi familia no se queda quieta cuando siente que pierde control, hace ruido, mucho ruido, y lo supe en cuanto empezaron a caerme mensajes de personas con las que no hablaba desde hacía años. La primera en escribirme fue una tía que apenas si veo en Navidad. Me mandó un mensaje muy largo donde básicamente decía que cómo podía yo dejar a mi hermano a la deriva sabiendo que él padecía una condición mental tan seria que lo incapacitaba. Le respondí que la supuesta condición mental era una excusa, que él estaba perfecto, que trabajaba y ganaba más que todos nosotros juntos. Pero mientras le explicaba, me di cuenta de que no estaba hablando con alguien que quería escuchar. Estaba hablando con alguien que ya había comprado la versión de mi mamá y que solo quería regañarme desde una posición cómoda. Ni siquiera leyó lo que respondí, porque enseguida me mandó otro mensaje diciendo que yo siempre había sido frío y egoísta, que mi mamá merecía un hijo más agradecido. La bloqueé sin decir nada más, porque entendí que hablar con gente que ya trae un libreto aprendido es perder tiempo. Después vinieron mis primos, algunos de ellos con los que ni siquiera tengo una relación cercana. Uno me dijo que mi mamá estaba destrozada porque yo había abandonado a la familia, como si hubiera empacado mis cosas y me hubiera ido a vivir a otro continente sin avisar. Otro me dijo que Julián había estado encerrado llorando varios días porque yo lo había traicionado, lo cual me dio risa amarga porque ese cabrón no llora ni cuando le cancelan un pedido de comida. Algunos mensajes eran pasivo-agresivos, otros abiertamente insultantes. Lo que todos compartían era la facilidad con la que podían creer cualquier cuento trágico que mi mamá inventara. Ni uno solo se tomó el tiempo de preguntarme qué había pasado realmente. Ya tenían una historia lista y yo era el villano perfecto. La cosa escaló cuando una vecina de mi mamá me llamó al trabajo. No sé cómo consiguió mi número, pero me soltó una cátedra moral sobre lo importante que era estar unidos en tiempos difíciles. Como si mi mamá y mi hermano estuvieran enfrentando una desgracia real en lugar de las consecuencias de sus propias decisiones. Me dijo que Julián estaba muy delicado, que mi mamá estaba preocupada porque él no quería comer. Yo, que había visto a mi hermano comerse hamburguesas a medianoche sin remordimiento alguno, solo dije que no tenía tiempo para hablar y colgué. En ese momento me quedó claro que mi mamá estaba usando a todo mundo como mensajero para presionarme. Casi podía escucharla repetir su discurso dramático cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba. El colmo llegó cuando mi abuela me llamó llorando. Ella siempre ha sido la más fácil de manipular. Mi mamá le dijo que yo había cortado la relación porque me daba vergüenza a mi hermano, que yo prefería ignorarlo antes que ayudarlo, que me había vuelto una persona dura desde que vivía solo. Mi abuela estaba sinceramente angustiada y por un momento pensé en explicarle todo con calma, pero mientras escuchaba su voz temblorosa también me di cuenta de que sería inútil. Ella nunca podrá creer que mi mamá es capaz de mentir así. La idea la destrozaría, y yo no quiero ser el responsable de eso. Le dije que estaba bien, que la quería mucho y que no se preocupara. Cuando colgué, sentí una mezcla desagradable de rabia, impotencia y cansancio. Era absurdo como una mentira repetida suficientes veces podía volverse una verdad para un círculo entero de gente. Mientras todo eso sucedía, mi hermano decidió que era buena idea escribirme directamente. No pidió disculpas ni intentó arreglar nada. Al contrario, me escribió como si yo fuera el culpable de que él estuviera metido en un problema que él mismo creó. Me dijo que había arruinado la dinámica de la familia, que yo había exagerado todo, que mi mamá estaba sufriendo por mi culpa y que lo menos que podía hacer era hablar con ella. Luego soltó una frase que todavía me da risa cuando la recuerdo.
Me dijo que revelar cuánto ganaba él era una invasión a su privacidad y que yo no entendía lo difícil y desgastante que era su trabajo. Cuando leí eso, sentí que el enojo me recorría entero. No le respondí de inmediato, esperé hasta estar más tranquilo. Le escribí solo para decirle que si quería que lo trataran como adulto, entonces tenía que comportarse como tal y dejar de manipular a nuestra mamá para conseguir dinero. No volvió a escribirme, pero sé que leyó el mensaje porque lo dejó en visto. Pasó como una semana de ese caos cuando una de mis tías, la más chismosa de todas pero también la única medianamente sensata, me llamó en privado para contarme algo. Me dijo que mi mamá había ido al banco para preguntar si existía alguna manera legal de obligar a un hijo a mantener económicamente a un hermano adulto. Cuando mi tía me dijo eso, pensé que estaba de broma. Pero no, mi mamá de verdad se había parado en una sucursal y había hecho esa pregunta con toda seriedad, como si fuera normal pedir ese tipo de información. Según mi tía, el empleado del banco no supo si reírse o explicarle que eso no existía. Mi mamá salió de ahí molesta, diciendo que el sistema no ayuda a las verdaderas familias necesitadas. Yo no podía creer la audacia, porque era como si mi mamá viviera en un universo paralelo donde las reglas sociales solo se aplican a los demás. Esa misma tía me dijo que mi mamá había empezado a contar otra versión distinta del problema. Según ella, yo la había insultado, la había amenazado con dejarla sola para siempre y había dicho que mi hermano era una carga. Nada de eso ocurrió, pero la versión dramática era más conveniente para ganarse la simpatía de los demás. Mi tía me advirtió que lo que venía iba a ser peor, porque mi mamá no sabe lidiar con el rechazo y iba a hacer lo que fuera con tal de recuperar control. Me sugirió que me mantuviera firme aunque me doliera, porque dar un paso atrás significaba regresar al mismo ciclo de siempre. No pasaron ni 2 días antes de que la historia diera otro giro extraño. Julián publicó en redes sociales unas fotos en un yate en Miami. Me enteré porque un compañero de trabajo, que ni sabía del drama familiar, me mostró las fotos diciéndome que si ese era mi hermano. Ahí estaba él, tomando cócteles, sonriendo, posando como si fuera influencer. Y mientras tanto mi mamá, en la misma semana, le había dicho a media familia que su hijo menor estaba demacrado por la falta de apoyo. Ver esas fotos fue como recibir un balde de agua helada, porque confirmaba que todo lo que habían estado diciendo sobre él era un invento total. Lo más gracioso es que había familiares que defendían sus viajes diciendo que necesitaba despejarse para su salud mental. Esa flexibilidad mental para justificar tonterías es algo que nunca he entendido. Con cada día que pasaba, la situación empeoraba más. Sentía como si me hubieran convertido en un villano público dentro de mi propia familia, mientras yo no hacía otra cosa más que intentar alejarme para preservar un poco de cordura. Fue en ese punto, cuando ya estaba harto del ruido, de los chismes, de las llamadas inesperadas, que decidí cortar contacto con todos excepto con unas 2 personas en las que realmente confío. Cambié de número, dejé de atender llamadas desconocidas y pedí a mis amigos que bloquearan cualquier intento de mi familia de contactarme. No era una reacción exagerada, sino un intento de recuperar control sobre mi vida. Actualización 2. Aproximadamente un mes después de aquella primera oleada de drama, cuando ya me había acostumbrado a vivir sin el bombardeo constante de llamadas familiares, sucedió algo que nadie en mi familia vio venir. Yo seguía con mi vida normal, trabajando, durmiendo mejor que en años y disfrutando la tranquilidad que da el silencio cuando uno deja de ser utilizado como muleta emocional. Sin embargo, aunque yo estaba avanzando, en la casa de mi mamá las cosas se estaban complicando de una manera que incluso para mí fue sorprendente. Empecé a enterarme de ciertos detalles gracias a la misma tía que había decidido mantenerse en contacto conmigo. Ella decía que no podía con la hipocresía familiar y que prefería contarme la verdad antes de que la distorsionaran aún más. Fue ella quien me llamó una mañana para decirme que mi hermano estaba en problemas serios, y que mi mamá estaba convencida de que yo era el responsable. Cuando escuché eso pensé que exageraba, porque uno se acostumbra a que la familia le eche la culpa de todo, desde un mal día hasta el calentamiento global. Pero luego me explicó que el problema no era emocional, ni social, ni de relaciones, sino algo muchísimo más real. El gobierno, más específicamente los de impuestos, habían tocado la puerta buscando a mi hermano. La palabra impuestos hizo que se me revolviera el estómago, porque si hay algo de lo que mi familia no sabe absolutamente nada es del concepto de responsabilidad financiera. Mi mamá siempre asume que por ser pobre puede ignorar al gobierno y que eso no tendrá consecuencias. Julián,
por su parte, vivía en una fantasía donde ganar dinero por Internet lo convertía en una especie de figura pública intocable. Nunca se le cruzó por la mente que cobrar tanto sin declarar nada podía traerle consecuencias que no se arreglan llorando ni jugando la carta de la salud mental. Lo que pasó fue que los de impuestos habían recibido reportes, no sé si automáticos o de alguna plataforma, que indicaban que mi hermano había generado ingresos considerables durante varios meses consecutivos. No hablo de unas cuantas propinas o comisiones, sino de cantidades que cualquier adulto responsable sabría que hay que declarar. Pero como mi hermano vivía como si el mundo fuera un videojuego donde nada es real hasta que él decide mirarlo, no había presentado ni un solo documento, ni un solo formulario. Ni siquiera un intento por entender cómo funcionaba el sistema. En pocas palabras, tenía una deuda enorme y no tenía idea de cómo enfrentarla. Mi tía me contó que la visita de los agentes de impuestos casi le provoca un ataque a mi mamá. Según ella, los vio estacionarse afuera de la casa y entró en pánico, creyendo que venían a arrestar a alguien o que la casa iba a ser embargada. Cuando tocaron la puerta y preguntaron por Julián, mi mamá inmediatamente se puso en modo víctima y empezó a decir que él estaba enfermo, que no podía trabajar, que apenas sobrevivía, que yo lo había abandonado. Lo más ridículo fue que, mientras ella repetía ese discurso dramático, los agentes le explicaron que tenían información precisa sobre los ingresos de mi hermano, ingresos que ella ni siquiera imaginaba. Yo no sé qué cara habrá puesto, pero según mi tía fue un momento digno de verse, porque mi mamá pasó de estar llorando a quedarse completamente callada, como si por primera vez alguien le hubiera puesto un freno a su historia melodramática. Los agentes dijeron que necesitaban hablar directamente con Julián, así que mi mamá fue a su cuarto prácticamente derrapando. Mi hermano salió confundido, medio dormido y con esa actitud soberbia que usa cuando alguien cuestiona su estilo de vida. Cuando escuchó el motivo de la visita, se quedó blanco. No sabía nada de impuestos ni del dinero que debía. Mi tía dijo que se veía como si se hubiera dado cuenta, por primera vez en su vida, de que la realidad tiene reglas que no se pueden esquivar con excusas. Según lo que me contaron, los agentes le explicaron de manera muy clara que debía una cantidad significativa y que, si no empezaba a resolverlo, las consecuencias serían graves. Julián entró en pánico y empezó a mirar a mi mamá como si esperara que ella lo salvara, pero esta vez ella tampoco sabía qué hacer. Era como ver a dos personas acostumbradas a evadir problemas enfrentarse con algo demasiado grande para ignorar. Unas horas después de la visita, mi mamá me llamó desde un número desconocido. Yo ya había bloqueado todos sus números anteriores, así que supongo que usó un teléfono prestado. Contesté solo porque pensé que podía ser algo urgente relacionado con mi abuela. No me sorprendió mucho escuchar su voz temblorosa, pero sí me sorprendió lo rápido que empezó a suplicar. Me dijo que por favor ayudara a Julián, que estaba al borde de una crisis, que no sabía cómo pagar la deuda, que yo era el único que podía ayudar económicamente. Su tono era casi el mismo que usaba para manipularme cuando era adolescente, pero esta vez no surtió efecto. Le pregunté cuánto debía él exactamente y me dijo que no sabía, que los agentes mencionaron una suma que sonaba muy alta, pero que tal vez yo podía arreglarlo. Esa frase, que yo podía arreglarlo, me devolvió de golpe a tantos años en los que mi mamá me cargó responsabilidades que nunca fueron mías. Me pidió que fuera comprensivo, que apoyara a la familia, que recordara que algún día yo también podría necesitar ayuda. Se veía venir desde lejos que estaba intentando usar la culpa como herramienta. Le respondí que no iba a dar ni un centavo, no por crueldad sino porque no era mi responsabilidad y porque cada persona debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Cuando escuchó eso, empezó a llorar más fuerte, diciendo que yo era despiadado, que ella había fallado como madre, que Julián se iba a destruir si yo no intervenía. Quise decirle que él estaba más cerca de destruirse por sus propias malas decisiones que por mi negativa, pero decidí no alargar la conversación. Le dije que lamentaba la situación, pero que no iba a volver a involucrarme, y colgué. Después apagué el teléfono por un rato solo para poder respirar con calma. Ese mismo día, la tía que me mantenía al tanto me mandó un mensaje diciéndome que mi mamá había reunido a varias personas de la familia para contarles que el problema de Julián era culpa mía, porque según ella, si yo no lo hubiera expuesto y si no lo hubiera abandonado, él nunca habría tenido que pasar por ese estrés. La lógica era impresionante, su hijo había cometido fraude fiscal, pero somehow la culpa era mía por no seguir sosteniendo esa mentira. Mi tía me dijo que la familia estaba dividida.
Unos decían que yo había hecho bien al alejarme, otros repetían las tonterías de mi mamá. A esas alturas ya no me importaba lo que dijeran. Había aprendido a ignorar la opinión de quienes solo conocen una versión inventada. Pasaron unos días y me enteré de que mi hermano había empezado a vender todo lo que tenía de valor para pagar parte de la deuda. Sillas gamer, computadoras, tenis caros, la colección ridícula de ropa que compraba para posar en redes. Todo empezó a desaparecer de su cuarto. Ya no se veía tan cómodo como antes, ahora parecía un adulto común enfrentándose a una situación común, sobrevivir sin la ayuda constante de otros. No voy a mentir, hubo una parte de mí que sintió cierta satisfacción. No porque quisiera verlo hundido, sino porque por primera vez estaba experimentando lo que es vivir sin el amortiguador emocional y financiero que siempre representó mi mamá. La ironía más grande fue que mientras todo esto ocurría, él seguía subiendo contenido a sus redes. Las fotos antiguas seguían apareciendo como si el caos no existiera, pero la gente no sabía que detrás de esa fachada perfecta él estaba enfrentando una deuda enorme. Eventualmente le tocó aceptar trabajos temporales para empezar a reunir más dinero. Nada glamuroso, nada que sirviera para presumir. Por más que intentaron ocultarlo, todo el mundo terminó enterándose de que Julián estaba trabajando. Y eso, viniendo de alguien que había usado la supuesta incapacidad emocional como escudo durante años, era la confirmación definitiva de que aquella historia nunca fue más que un invento conveniente. Mientras observar ese proceso desde la distancia, comprendí algo que me costó años aprender: a veces uno tiene que alejarse para que los demás enfrenten sus propias consecuencias. Toda la vida traté de arreglar desmadres que no hice, sostener personas que no querían sostenerse a sí mismas, intentar actuar como adulto en una familia que se negaba a madurar. Por primera vez, no era yo quien terminaba cargando todo. Y aunque la situación seguía siendo desagradable, por lo menos estaba del lado donde la paz era posible. Actualización final. Habían pasado alrededor de 6 meses desde todo aquel desastre con los impuestos, el drama familiar y la ruptura total de contacto. Para ese punto yo ya había logrado una especie de estabilidad emocional que no recordaba haber tenido nunca. Dormía mejor, comía sin sentir un nudo en la garganta, trabajaba sin interrupciones absurdas, y lo más importante, había dejado de sentir que en cualquier segundo iba a sonar el teléfono para pedirme que resolviera la crisis del día. Me acostumbré tanto a esa calma que empecé a pensar que quizás el caos familiar realmente se había apagado. Es curioso cómo uno se engaña creyendo que la gente cambia solo porque uno ya no está presente. Lo que en realidad pasa es que los problemas simplemente se reacomodan para seguir existiendo sin uno. Y justo cuando pensé que la tormenta había terminado, llegó un mensaje inesperado. La situación fue así: mientras estaba revisando mis correos en la computadora, apareció una notificación de un número desconocido. No suelo responder a números que no conozco, pero decía mi nombre completo, lo que me hizo pensar que podía tratarse de algo del trabajo. Lo abrí sin imaginar nada y me encontré con un mensaje largo, escrito de una manera extrañamente formal para venir de alguien de mi familia. Era mi mamá. No había insultos, no había acusaciones ni quejas, no había drama exagerado. Solo un mensaje donde decía que quería hablar conmigo, que no sabía si yo iba a responder o no, pero que si decidía no hacerlo, lo entendía. No decía más. Por un momento pensé que alguien más lo había escrito por ella porque no sonaba como suele hablar, pero luego recordé que 6 meses de golpes de realidad pueden moldear a cualquiera. Aún así, no respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque había aprendido a distinguir entre un mensaje enviado desde la reflexión y un mensaje enviado desde la desesperación. Y ese mensaje tenía el olor claro de la desesperación disfrazada de humildad. Esa misma semana, mi tía, la única que había permanecido en contacto conmigo, me llamó para decirme que las cosas en casa de mi mamá seguían complicándose. Resulta que, después de haber pagado parte de la deuda vendiendo sus cosas, mi hermano se había visto obligado a aceptar un trabajo en un almacén. No era gran cosa, pero era suficiente para empezar a estabilizar su situación. Según mi tía, al principio se quejaba todos los días, diciendo que el trabajo era demasiado pesado, que él no estaba hecho para ese tipo de esfuerzo físico, que nadie entendía lo difícil que era levantarse temprano. Sin embargo, con el paso de las semanas, comenzó a acostumbrarse. Ya no era el joven que presumía lujos en redes sociales. Ahora era uno más en una fila de trabajadores que intentaban salir adelante. Y ese golpe de realidad, según mi tía, lo estaba transformando de maneras que mi mamá no sabía manejar.
Lo más inesperado para todos fue que Julián empezó a reclamarle a mi mamá. Le decía que había sido ella quien lo crió creyendo que no tenía que esforzarse, que siempre lo protegió de todo, que le hizo creer que la vida iba a acomodarse sola, que lo convenció de que él era especial y frágil y merecía cuidados. No lo decía por reflexión, sino por frustración. Era más fácil culpar a mi mamá que admitir que él mismo se había beneficiado de ese trato durante años. Mi mamá, por supuesto, no sabía cómo reaccionar. Estaba acostumbrada a ser la mártir, la protectora abnegada. Pero que su hijo la culpara por algo que siempre consideró un acto de amor la descolocaba completamente. Según mi tía, hubo varias discusiones fuertes, en las que mi hermano llegaba a gritar que si yo hubiera seguido ayudando, nada de esto habría pasado. Era inevitable que tarde o temprano me culpara también, porque en esa casa culpar al que no está es casi una tradición. Mientras mi hermano lidiaba con su nuevo trabajo, mi mamá se enfrentó a algo para lo que no estaba preparada, la realidad económica. Ella dependía emocionalmente de mí, pero también económicamente de la idea de que yo era alguien estable, disponible y dispuesto a resolver cualquier problema. Al cortarle esa posibilidad, se dio cuenta de que estaba sola y que no había manera de sostener su estilo de vida sin hacer ajustes. Mi tía me dijo que incluso consideró vender la casa, pero no sabía cómo proceder ni a quién acudir, porque durante años delegó cualquier responsabilidad financiera en mí o en alguien más. Fue en ese periodo que, según mi tía, empezó a repasar mentalmente todo lo que había pasado, y por primera vez se cuestionó si había actuado bien. No llegó a una conclusión honesta, pero el hecho de que siquiera lo pensara ya significaba un avance. Mientras todo esto sucedía, yo seguía enfocado en mi propia vida. Había empezado a salir con alguien, estaba planeando mudarme a un lugar más grande y por primera vez sentía que tenía control sobre mi futuro. Y aún así, una parte de mí sabía que eventualmente iba a recibir otro mensaje de mi mamá. Ese sentimiento se volvió realidad cuando encontré un segundo mensaje en mi correo, esta vez más corto que el anterior. Ella decía que había estado reflexionando, que sabía que había cometido errores, que esperaba que algún día pudiéramos hablar, aunque fuera para cerrar el capítulo en términos menos dolorosos. No mencionaba a mi hermano ni el dinero ni el drama. Solo decía que me extrañaba. Esa frase debería haberme movido algo, pero no lo hizo. Lo único que sentí fue cansancio. Me di cuenta de que durante toda mi vida me habían educado con la idea de que era mi responsabilidad recomponer los pedazos rotos de mi familia. Pero ya no era ese niño ni ese joven que cargaba culpas que no eran suyas. Leí ese mensaje varias veces tratando de encontrar sinceridad, pero lo único que encontré fue necesidad. No había una disculpa real, no había reconocimiento de lo que había intentado hacerme, no había ninguna intención de cambiar. Solo un intento por retomar el control. Y eso no era suficiente. Mi tía me llamó poco después para decirme que mi mamá había aceptado finalmente que ya no podía obligarme a volver. Dijo que la había escuchado decir que quizás era mejor dejar las cosas así para que yo pudiera tener la vida que siempre quiso que tuviera, frase que sonaba bonita en el fondo, pero que no cambiaba lo sucedido. También me dijo que mi mamá estaba asistiendo a reuniones comunitarias y tratando de aprender a hacer cosas por su cuenta, cosas que antes delegaba. Era un avance, sí, pero era un avance que debía hacer sola. Yo ya no era parte de ese proceso. Respecto a mi hermano, según me cuentan, sigue trabajando. No es feliz, pero tampoco está hundido. Ha dejado de presumir cosas en redes, ha limitado sus publicaciones y ha aprendido a medir mejor su dinero. No porque haya tenido una epifanía moral, sino porque la vida le enseñó a golpes lo que él se negó a aprender durante años. No me alegra ni me entristece. Es simplemente lo que tenía que pasar. A veces uno crece por elección y otras veces por obligación, y él finalmente tuvo que hacerlo por la fuerza. Cuando pienso en todo este proceso, lo que más me sorprende no es cómo cambió mi familia, sino cómo cambié yo. Pasé de ser alguien que vivía pendiente de las necesidades ajenas a ser alguien que entiende que no se puede salvar a quien no quiere salvarse. A veces alejarse no es crueldad, sino supervivencia. Y a veces no responder mensajes es la única forma de no volver a caer en un ciclo que te destruye poco a poco. Mantenerme lejos fue la decisión más difícil que he tomado, pero también la más necesaria. El mensaje final de mi mamá sigue guardado en mi correo. No pienso borrarlo, pero tampoco pienso responderlo. No porque desee que siga doliendo, sino porque quiero que ese silencio sea un recordatorio de que uno también tiene derecho a elegir dónde termina la responsabilidad y dónde empieza la dignidad. Y aunque es extraño decirlo,
Por primera vez en mi vida siento que estoy exactamente donde debo estar.